Vamos a dar directamente paso a la primera de las conferencias, concretamente la conferencia que se titula La ficción, paradojas y amenazas, de Raúl Rodríguez Ferrandiz, de la Universidad de Alicante, que será presentado por el organizador de estas jornadas, el profesor Jesús Jiménez Barea. Os dejamos con ellos y inauguramos ya estas jornadas y empezamos dando paso a la primera de las conferencias. Buenos días. En primer lugar, aprovecho para agradecer en nombre de quienes hemos organizado esta edición concreta de la Escuela Doctoral de Otoño, Mila Expósito, Laura Manzano, María Jesús Orozco, José Patricio Pérez Rufis y yo mismo, la confianza depositada por la dirección del programa de doctorado interuniversitario. A continuación, añado los agradecimientos al profesor Raúl Rodríguez Ferrandiz, que ha aceptado con mucha generosidad la invitación a impartir una conferencia para inaugurar esta jornada. Sobre el profesor Rodríguez Ferrandiz, lo primero que decir en cuanto a la elección, cuando se me dio la oportunidad de participar en la decisión de qué ponentes intervendrían en esta jornada, que de manera egoísta me planteé más que a quien podrían querer escuchar los inscritos, los doctorandos inscritos en la jornada, me planteé a quien me gustaría a mí escuchar. Es un planteamiento que en algún caso se hace creativo en cuanto a darle al público lo que creen que el público quiere o crear lo que ellos creen que les va a gustar y que por extensión le gustará probablemente una buena parte del público. En este caso, yo pensé que, porque creo que tengo un interés auténtico por el fenómeno de la comunicación en un sentido amplio, mi interés por escuchar al doctor Raúl Rodríguez Ferrandiz se extendería al resto de la audiencia. El profesor Rodríguez Ferrandiz es titular de Semiótica de la Comunicación de Masas en la Universidad de Alicante y efectivamente tiene una muy sólida formación en el terreno semiótico, en la cual yo ya reparé hace años cuando leí su libro de título irresistible, Frankenstein y el cirujano plástico, en coautoría con el profesor Javier Mora Contreras. Más tarde, aparte de seguir su trayectoria, tuve la oportunidad de conocerle en persona en un evento académico al que nos invitaron en Venecia, en la Universidad Ca' Foscari, y comprobé que en ese acto, de manera presencial y en lo que rodeaba el propio evento, era una persona afable y que todas las cualidades que se podían intuir en su trabajo las tenía realmente en lo personal, en el trato directo. Como digo, su foco de interés en los sistemas de producción de significado, en lo que la semiología, los procesos semióticos en un sentido amplio, los ha aplicado a distintos campos del fenómeno de la comunicación, y por eso yo creo que efectivamente esta conferencia tiene algo para cada una de las líneas de investigación que se integran en el programa de doctorado de comunicación, y siempre ha demostrado una inquietud intelectual, una curiosidad que creo que es una de las cualidades más importantes que debe tener un investigador. En ese sentido, es un lujo poder inaugurar la jornada con él, centrándose en este caso para esta ponencia en el fenómeno de la ficción, las barreras entre ficción y realidad, una prolongación de su interés por la semiótica, por la relación
entre el receptor, el emisor, las posibilidades de adquirir conocimiento y de relacionarse con la realidad, en los últimos años ha desarrollado en el terreno apasionante de la transmedia y los fenómenos transmediales, y también en el fenómeno no menos apasionante de la posverdad y de la fake news, adentrándose así en lo que sería ya directamente la dimensión de la epistemología, de las posibilidades del conocimiento y de la propia esencia del conocimiento. Y como digo, esas barreras a veces difusas entre lo que es la ficción y lo que es la realidad. Sin extenderme más, os dejo con la ponencia del profesor Rodríguez Ferrandi. Pidiendo, por favor, como dije al principio, cuando todavía no se ha incorporado la mayor parte de la audiencia, que reservemos el chat y la intervención de voz para el final de su ponencia, para un turno en el que yo espero que el profesor Rodríguez Ferrandi no tenga problema en prestarse a contestar o a dialogar un poco con el público. Asimismo, espero que todos tengáis, por favor, también los micrófonos en silencio, desconectados, para evitar ecos, reverberaciones, acoples y demás. De acuerdo, pues Raúl, muchas gracias de nuevo, un honor y un placer, y te doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, por la presentación. Estoy encantado de estar aquí. Ya sabes que acepté inmediatamente la propuesta que me hiciste y estoy muy feliz de estar aquí. Un saludo a todos los conectados y todos los alumnos de esta Escuela de Otoño de Comunicación, que son hasta el momento 81, por lo que veo aquí. Tengo una sana envidia de este programa de doctorado. Aquí tenemos programas de doctorado, pero son universitarios, no interuniversitarios, así que mi más cordial enhorabuena por el programa interuniversitario que engloba 4 universidades. En realidad, en la Comunidad Valenciana tenemos al menos 5 universidades que cuente yo con estudios de comunicación. Sería magnífico imitar vuestro ejemplo y hacer algo interuniversitario aquí, ¿no? 2 en Alicante, 2 en Valencia y 1 en Castellón, públicas, que podrían formar un doctorado, entiendo, muy potente. En fin, la cuestión es ponerse, imagino. Quisiera agradecer a los ponentes que me han precedido, a Aurora Labio, a Ignacio Aguader, a María del Mar Ramírez Alvarado, a la que conocí hace un par de años precisamente en una escuela doctoral que coorganizó la Universidad de Sevilla y la AIC, la Asociación Española de Investigación en Comunicación, y a Fernando Iglesias también. Y también quería agradecer especialmente su amabilidad y su confianza a Jesús Jiménez de Barea, que, como bien dice, él conocí en Venecia hace quizá 5 o 6 años en un congreso sobre cómic en el que me lo pasé muy bien y tuve el placer de conocerlo a él, ¿no? Y también a Milagros Expósito, que ha servido de enlace y que ha facilitado mucho la labor en la cuestión técnica. Así que muchas gracias a todos. Solo mostrar, para terminar y antes de empezar, mi deseo de que ese doctorado de calidad, esa mención en doctorado de calidad se cumpla y podáis exhibirlo en vuestro programa pronto. Y en cuanto a los alumnos, veo que hay muchos latinoamericanos, así que doblemente agradecido, porque entiendo que allí, siendo las 10:20, aquí será de madrugada, así que doble esfuerzo y doble agradecimiento, por tanto, ¿no? Bien, voy a compartir la presentación que os voy a mostrar. Cuando Jesús y yo estuvimos hablando acerca de los temas que podría utilizar para esta charla, la verdad es que se nos ocurrieron varios. Yo he estado trabajando mucho tiempo sobre transmedia. Últimamente me dedico más bien a la posverdad, a las fake news y finalmente me he decidido por la ficción. Estoy jugando en los límites entre la realidad y la ficción, ¿no?
cuando le di este título como definitivo, y él lo aceptó inmediatamente, la ficción, paradojas y amenazas, la verdad es que me planteé si el momento era oportuno, ¿no? Porque la situación que vivimos parece no aconsejar mucho entretenernos en la ficción, sino más bien manejar la realidad tan dramática que vivimos, ¿no? Por otro lado, hablar de ficción en términos de paradojas, vale, pero en términos de amenazas parece que las amenazas nos vienen por otros lados, ¿no? Que quizá las amenazas que puedan atenazar a la ficción son secundarias con respecto a otras, ¿no? Luego veremos, espero después cuando acabe la ponencia, veremos que quizá no es tan así y no tanto porque las relaciones entre ficción y realidad sean muy estrechas, sino porque precisamente la ficción debe mantener un espacio orgullosamente, yo no digo autónomo, pero sí liberado de ciertas dependencias, ¿no? Y me parece que defender la ficción también es una forma de defendernos como seres humanos capaces de disfrutar, ¿no? Y ya digo que el momento no parece muy oportuno para hablar de disfrute y para hablar de lo lúdico, ¿no? Pero bueno, en fin, me he decidido por este tema y allá voy. Lo primero que quería mostraros es un pequeño vídeo, dura 1 minuto, pero me parece que sirve como pórtico para empezar. Lo comparto con vosotros. Pero un momento, el vídeo... ¿Perdón? ¿No se ve? No, sí, creo que el vídeo... ¿Qué ocurre? No te entiendo bien. ¿Qué ocurre con el vídeo? No se ve. Tengo que subirlo. Tengo que compartir el vídeo en sí. Sí, el vídeo no se ve. El vídeo no se ve. Ya. Yo pensaba que al estar integrado en el propio PowerPoint no había problema en verlo. No sé cómo podemos hacer. Lo tengo en una carpeta aparte. No sé si puedo ponerlo o... ¿Me escucháis? ¿Sí? Lo que tienes que hacer es poner en un diccionario. No te oigo demasiado bien. Tenéis que poner en modo presentación. El PowerPoint en modo presentación. Vale, vamos a ver. Entonces, compartir aplicación pantalla, seleccionar ventana. No. Abajo, En la parte inferior tienes un botoncito para compartir presentación. Es el que tienes que darle. A compartir presentación. Sí, que es una ventanita que está justo antes del maximizar, minimizar. Le pone 39%, un poco antes tienes una ventanita que es para lanzar. Es que el PowerPoint no lo tienes lanzado. Cuando se lanza no se ve el menú izquierdo. Ahí estamos viendo incluso tu texto. Ese texto en principio no se ve, es un texto para el presentador. El vídeo está sin lanzar. Arriba de todas formas también tienes presentación de diapositiva, lo puedes hacer también por arriba. En el menú de arriba, presentación de diapositiva. Presentación, un momentito, presentación de diapositivas. Vamos a ver. El séptimo, en la parte naranja. Parte naranja. Presentación de diapositivas. Inserción, diseño, transición, animaciones, presentación de diapositivas. Pues me vais a perdonar, pero no lo encuentro. Estoy a ver, parte de la naranja, parte superior del PowerPoint.
El menú superior tiene fixar, inici, inserción, dibujo, diseño. No, ese no, un poquito antes. Un poquito antes, ahí. No, presentación de diapositiva. Presentación de diapositiva. Ahí. Y ahora, desde el principio, bueno, si quiere desde la diapositiva actual, la segunda. Segunda opción. No, segunda opción. Ahí. Vale, vamos a ponerlo entonces a ver si lo veis. ¿Ahora sí? No. ¿No se ve? No, tienes que darle a presentación. Pantalla completa. Pantalla completa. Sí, pantalla completa. Sí, ya lo tengo en pantalla completa y le he dado al play y tiene que empezar la reproducción. ¿No se está viendo nada? No. Yo estoy viendo el vídeo ya. Pero es que tienes que darle a presentación. Vale, un momentito. Vamos a ver. Vuelvo al menú inicial. Compartir. Un momentito. Simplemente hay que darle. Compartir aplicación pantalla. Usted está compartiendo, me dice aquí. Y ahora me voy al PowerPoint y lo pongo desde la diapositiva actual. Y le doy. ¿Y no estáis viendo el vídeo? No. Raúl. Pues no sé qué. Sí. Desde abajo, donde tú ves abajo que pone abajo al lado justamente del 39%. Pero disculpa, pero te oigo fatal. En Milagros te oigo muy mal. No te oigo bien. A ver, tienes que irte a donde está el 39%. ¿Ves? Sí, subir. Estoy en el 39%. Tienes que darle al botoncito. Ahí, dale ahí. Sí, pero si eso es lo que he hecho antes. Y ahora le doy al vídeo para que se reproduzca. Si ya lo he hecho varias veces. Tendría que verse ahora el león de la Metro Goldwyn Mayer. ¿No se está viendo? Eso es lo que he hecho ya varias veces. Poner la pantalla entera, darle aquí, poner la pantalla entera y irle al vídeo, pero parece que no se ve. No hay forma. Pues no sé qué pasa porque estoy compartiendo la presentación y si comparto la presentación tendría que verse el vídeo. En fin, tampoco era demasiado importante, era la parte inicial de la película Fargo de los hermanos Coen, donde aparece... Ahora estáis viendo paradojas. Estoy compartiendo la presentación, ¿verdad? La estás compartiendo, pero... Sí, la estás compartiendo. El problema debe estar en los vídeos, porque parece ser que las diapositivas que no tienen vídeo se ven bien. Bueno, la idea es mostraros los primeros segundos de la película Fargo de los hermanos Coen del año 86, donde aparece una declaración que me llama mucho la atención acerca de que es una historia verdadera. Los acontecimientos que relatan sucedieron en Minnesota en 1900 o en 1006 o no sé qué año dicen. Por respeto, no recuerdo exactamente el año, por respeto a los muertos vamos a ocultar nombres o vamos a modificar los nombres, por respeto a los supervivientes vamos a contar todo tal y como sucedió. Me pareció una forma interesante de empezar con una obra de ficción que está paratextualmente marcada como tal obra de ficción, porque aparece el logo de la Metro Goldwyn Mayer y por lo tanto sabemos que estamos viendo una ficción. Y luego una declaración que parece, digamos, llevarnos al mundo de lo fáctico, ¿no? de cosas realmente sucedidas, cuando luego nos damos cuenta de que es una declaración absolutamente irónica. Los Coen no pretenden contarnos algo que ha pasado realmente, no hay ninguna evidencia de que eso que cuenten haya pasado. Esas escenas de violencia tan brutal que vemos en la película Fargo y luego en la serie homónima, que ya tiene 4 temporadas y que recomiendo encarecidamente a quien no la haya visto, esta última incompleta porque están estrenando semanalmente capítulos. En esas 4 temporadas de Fargo, que está producida por los hermanos Coen también, sigue haciendo esa misma declaración
un poco engañosa y un poco irónica acerca de que son acontecimientos reales, ¿no? Bueno, era simplemente introducir la cuestión de las paradojas en el campo de la ficción, ¿no? Vamos a hablar de un par de paradojas en la ficción. No son paradojas que se me hayan ocurrido a mí, son bastante conocidas, ¿no? Pero quizá de vez en cuando hay que recordarlas, ¿no? Todo en este momento en el que precisamente lo que está en candelero no es la ficción, sino lo fáctico, la realidad, las noticias, ¿no? La parte informativa de los medios, ¿no? Solo quiero recordar, en primer lugar, la etimología de ficción. Ficción tiene que ver con fingir. Fingere es el verbo latino del que vienen tanto ficción como fingir. De manera que la ficción es una forma de fingimiento, ¿no? Fingere en latín quería decir amasar o moldear algo para darle forma y, por lo tanto, simular algo o pretender convertir algo en otra cosa, significarlo de alguna manera mediante una representación, ¿no? Me parece que la relación de ficción y fingir es muy interesante, ¿no? Porque normalmente la palabra fingir la utilizamos cuando estamos refiriéndonos a mentir, ¿no? Sin embargo, todo el mundo se da cuenta de la diferencia obvia que hay entre ficción y mentira, ¿no? Es eso que hemos llamado y que todos conocemos, que se llama pacto ficcional, ¿no? Es decir, lo que siendo ficción y mentira fingimientos, mientras el fingimiento de la mentira está orientado a engañarnos, a darnos gato por liebre, a mostrar un estado de cosas que no corresponden a la realidad y hacernos pasar ese estado de cosas por algo existente realmente ahí fuera, en el mundo. En la ficción también tenemos cosas que no han sucedido, seres no existentes y, sin embargo, el pacto ficcional los protege, ¿no? Es decir, están dentro de un pacto que hemos firmado o hemos suscrito con el autor y que nos permite disfrutar de esas ficciones sabiendo que no existen y, sin embargo, tomándolas durante cierto tiempo por algo real, ¿no? Es lo que decía Coleridge, ¿no? Coleridge hablaba de suspensión temporal y voluntaria de la incredulidad, ¿no? Cuando estamos percibiendo, cuando estamos leyendo o viendo una película, leyendo una novela o viendo una película o una serie de televisión, suspendemos temporalmente, al decir de Coleridge, nuestra incredulidad, ¿no? Nos volvemos crédulos temporalmente, ¿no? Bueno, ha habido muchos debates acerca de ficción y narración. Los narratólogos han estado hablando de ficción desde el principio, hasta el punto de que la narratología como ciencia nació asociada indisolublemente a la ficción. A los narratólogos de la primera no se les ocurría hablar de narración en términos que no fueran ficcionales. Es decir, cuando hablaban de narración se estaban refiriendo a cuentos, novelas, películas, relatos, leyendas, etcétera, ¿no? Es decir, a narraciones ficcionales, ¿no? Esa primera jornada de narratólogos, sabéis que el término narratología lo acuñó Todorov en el 69, me parece recordar, pero en el 66 hubo un número famoso de la revista Communication, la revista francesa, en la que participaron los más granados de la semiótica continental europea, ¿no? Por ejemplo, Roland Barthes, por supuesto, que fue el que abrió el volumen, el número monográfico, pero también Bremont y Genet y Greimat y Metz y Umberto Eco, etcétera, ¿no? Todos ellos, cuando hablaban de narración en ese número inaugural narratológico avant la lettre, porque todavía no existía el término narratología, pero cuando hablaban de narración se estaban refiriendo a narraciones de ficción, ¿no? Fijaos cómo en unos 20 o 30 años, digamos, el péndulo se ha movido de un lado a otro, ¿no? De considerar que las narraciones propiamente dichas eran ficcionales y no plantearse que pudiera haber narraciones no ficcionales, fácticas, a una especie de giro narrativo que ha convertido en relatos prácticamente cualquier tipo de texto, ¿no? La textualidad y la narración se han convertido en coextensivas, ¿no? De manera que la historia es un relato y la religión es un relato y la filosofía es un relato y la ciencia, cualquiera de ellas, las ciencias puras incluso, y la sociología es un relato y la psicología y la economía. Y, en fin, todos los discursos humanos se convierten en relato y adquieren una forma narrativa. Eso es lo que se ha llamado, como sabéis, giro narrativo, ¿no? De manera que hemos pasado de una narratología o una narración restringida
asociada a lo ficcional a una narración amplia que se identifica casi con cualquier tipo de relato, ¿no? Pero no solo se identifica con cualquier tipo de relato, sino que el efecto colateral de identificación entre textualidad y narración ha sido pensar que lo narrativo lo que hacía era ficcionalizar cualquier relato. Es decir, cuando había que poner en relato un texto histórico, precisamente la forma relato era la que convertía el texto histórico, pero por lo menos lo acercaba a la ficción, ¿no? No porque los hechos allí relatados fueran ficción, sino porque se estaba construyendo un mundo que era el mundo que estaba narrado, aunque fuera un discurso histórico o científico o filosófico o religioso o el que fuera, ¿no? De manera que los avatares de narración y ficción han sido muy interesantes, ¿no? Ficción y narración yo creo que hay que aclarar que no son coextensivas, ¿no? No todos los relatos de ficción son narrativos y no todos los relatos narrativos son de ficción. Una pintura de un unicornio es ficción pero no es narrativa. Un mapa de la Atlántida es ficción pero no es narrativa. Y al revés, hay narraciones que no son de ficción. Yo creo que por mucho que esos narratólogos de la pannarratividad, de la narración extendida, del giro narrativo, insistieran mucho en que la narración, en que cualquier relato tenía algo de ficción, aunque fuera un relato histórico, por ejemplo, yo creo que hay que ponerles algún pero y que hay que distinguir entre narraciones fácticas y narraciones ficticias, ¿no? Pero no cabe duda de que si ficción y narración no son coextensivos, si los concebimos como dos conjuntos, en gran parte hay muchos textos, hay muchos mensajes que caben en esa intersección entre el universo o el conjunto de la ficción y el conjunto de la narración que cabrían en esa intersección, ¿no? Hay un texto de Marie-Laure Ryan que me parece muy interesante con respecto a lo que debemos exigirle a una narración fáctica y a lo que debemos exigirle a una narración de ficción, ¿no? Vamos a verlo y luego volveremos a esta diapositiva. En esta cita de Ryan, fijaos lo que dice. Voy a leerla porque me parece muy interesante. La noción de mundo textual no distingue entre los mundos que existen realmente fuera del texto y aquellos que son creados por él. Tanto los textos miméticos de ficción como los de no ficción invitan al lector a imaginar un mundo y a imaginarlo como realidad física y autónoma con objetos palpables y poblada por individuos de carne y hueso. ¿Qué otro tipo de mundo podríamos imaginarnos? La diferencia, aquí está lo importante, la diferencia entre ficción y no ficción no radica en si se muestra la imagen de un mundo o bien el propio mundo, puesto que las dos proyectan una imagen del mundo, sino en la función adscrita a la imagen. En el caso de la ficción, la contemplación del mundo textual es un fin en sí mismo, mientras que en el de la no ficción, el mundo textual debe evaluarse en términos de la precisión con la que reproduce un mundo externo de referencia que el lector conoce gracias a otros canales de información. Bien, ahí está planteando Ryan la cuestión de una manera, me parece, preclara, ¿no? Por supuesto que todos los relatos, todas las narraciones plantean mundos textuales. Lo que pasa, porque son mundos que están diseñados en el texto, lo que pasa es que para los mundos textuales fácticos nuestro modelo es la realidad con la que tenemos que cotejar ese mundo textual para ver su adecuación. En cambio, en el caso de la ficción, ese mundo textual, digamos que es autónomo, ¿no? Absolutamente tiene que sostenerse por sí mismo, ¿no? Tiene que ser un fin en sí mismo. Yo no diría solo eso, yo iría más lejos que Ryan, ¿no? No es solo que un mundo de ficción deba de sostenerse en sí mismo y sea un fin en sí mismo, sino que precisamente por eso, precisamente porque no puede apelar a una realidad que hay ahí fuera para cotejarse, debe ser incluso más poderoso, más sólido, arquitectónicamente más resistente incluso que un relato fáctico, ¿no? O sea, la ficción tiene que tener... Creo que nos equivocamos cuando pensamos que el mundo de la ficción es el mundo de la libertad absoluta y por lo tanto de la anarquía, precisamente porque no hay que acogerse
no hay que describir una realidad que está ahí fuera y que nos viene a validar nuestro relato. El narrador de ficción vive en una absoluta anarquía y puede hacer lo que quiera, ¿no? Yo creo que precisamente porque no cuenta con ese soporte de validación en el mundo exterior, tiene que construir ese mundo prácticamente como un demiurgo, ¿no? No es un pintor que describe una realidad, no es un periodista que describe un suceso, es un creador de mundos, es un demiurgo que está construyendo un mundo y que tiene que hacerlo sólido, tiene que hacerlo consistente, tiene que crear personajes que se sostengan y tiene que crear tramas que sean digamos, sólidas, ¿no? De hecho, cuando los teóricos luego se iban por un lado, porque daban la ficción por supuesta durante esa primera etapa de la narratología que estaba viendo yo hace un momento, y los teóricos de la ficción iban por otro, a que al final felizmente se encontraron, ¿no? Y entonces muchos teóricos de la ficción empezaron a diseñar índices de ficcionalidad. Es decir, ¿qué es lo que nos permite sospechar que un relato es de ficción? Bueno, en la no película que os iba a poner, en la que los títulos de crédito de la película Fargo de los hermanos Coen, el león de la Metro-Goldwyn-Mayer con su rugido inicial, pues ya nos está marcando textualmente el texto como una ficción. Cuando aparece ese león ya sabemos que lo que viene después es un texto ficcional, es una película, ¿no? Luego aparece una productora, luego aparecen los actores, que sabemos que tienen unos nombres que no corresponden con los personajes que luego encarnan dentro de la ficción, ¿no? Son actores que conocemos de otras películas. Luego hay una serie de marcas ficcionales que están diciendo que eso que estamos viendo es una película, ¿no? Pero hay índices ficcionales mucho más sutiles y mucho más interesantes, ¿no? Por ejemplo, uno de los índices de ficcionalidad que siempre se han señalado es que en la ficción las descripciones son más morosas. Los diálogos son literales y por extenso, ¿no? Hay un detalle en la descripción de los objetos y de los sucesos y de las situaciones que a veces no concurre en la descripción de la realidad, curiosamente, ¿no? Es decir, la descripción ficcional, la puesta en escena ficcional exige a veces un grado de evidencia que no le pedimos a la realidad. Es muy curioso, ¿no? Digamos que en este sentido ficción y mentira se acercan bastante, ¿no? Porque no sé si es una experiencia común, me parece, pero cuando uno miente a veces da más detalles de los que necesita. Precisamente uno de los índices una de las pruebas o de las huellas que nos permiten cazar a un mentiroso es que da detalles que nadie le ha pedido, ¿no? Eso de excusatio non petita, accusatio manifiesta, ¿no? Bueno, pues cuando uno da excesivos detalles sobre algo que es mentira, está decorando ese mundo, está amueblándolo de una manera que no le pedimos, ¿no? Bueno, pues la ficción hace lo mismo, pero sin ningún cargo de conciencia. En el caso de la ficción no hay nada de que arrepentirse, ¿no? La ficción a veces es muy, muy explícita y quiere decorar ese mundo y amueblarlo de una manera muy, muy, muy acabada, ¿no? Así que me parece que se equivoca quien piensa que la ficción es el terreno de la libertad. Es un terreno de una libertad vigilada, de una libertad autoconsciente, de una libertad muy experta y muy profesional, digamos, una libertad que tiene que llegar a un fin, que tiene que encadenar medios y fines y causas y consecuencias de una manera muy competente, ¿no? Para contar una historia, para llegar a un clímax narrativo, para establecer varios arcos que puedan llegar a una conclusión y a un desenlace, ¿no? En fin, de manera que la ficción tiene unas limitaciones que a veces el relato de la realidad no tiene. De manera que los índices de ficcionalidad me parecen muy interesantes, ¿no? Por otro lado, desde la novela del siglo XIX todos sabemos que la ficción profundiza a través de esa cosa que se llamó el narrador omnisciente, profundizó en la psique de los personajes de una manera que es inasequible a nosotros como personas, ¿no? Yo no puedo, como persona en el mundo, como persona real, como persona que tiene relación con otras, meterme en la cabeza de las personas que me rodean. Ya me gustaría a mí escuchar los pensamientos íntimos y saber las motivaciones de las personas que me rodean. Sin embargo, no puedo, ¿no?
Pero un narrador de ficción, el omnisciente ese que nació en el siglo XIX, aquello del flujo de conciencia, del monólogo interior, todos aquellos recursos de la novela decimonónica, consiguieron poner en evidencia la vida íntima de personajes creados ad hoc, creados para cumplir un papel narrativo dentro de una ficción, pero que no es posible que accedamos a ellos en la vida real. Os voy a poner un ejemplo un poco, quizá cogido con alfileres, ¿no? Vamos a comparar un poco a un biógrafo de Grace Kelly y al narrador omnisciente de Madame Bovary de Flaubert, ¿no? Sabéis que Grace Kelly, entonces Gracia de Mónaco, porque era la mujer de Rainiero de Mónaco, el príncipe de Mónaco, de Montecarlo, y vivían en Montecarlo, en un palacio, en fin, todo eso, la princesa en el castillo junto al mar, ¿no? Tuvo un accidente de coche, un coche, no se sabe muy bien si conducido por su hija Estefanía, sufrió una conmoción cerebral y murió en su palacio acompañado de los suyos. A resultas de esa conmoción cerebral que le produjo un derrame interno, ¿no? Bueno, cualquier biógrafo de Grace Kelly puede describir el viaje en coche, puede describir, por cierto, un viaje en coche alocado que la propia Grace Kelly protagonizó en una película que hizo con Cary Grant unos años antes, ¿no? No sé si era Charada o, en fin, igual alguien me lo puede apuntar, ¿no? Es curioso que acabara su vida precisamente en unas sinuosas carreteras de la Costa Azul francesa donde había rodado una película unos años antes, ¿no? Bueno, la cuestión es que un biógrafo de Grace Kelly, ¿a qué datos puede acceder para escribir la biografía de Grace Kelly? Pues puede acceder a los testimonios de Rainiero, de Estefanía si se presta a decir algo al respecto, o de Carolina, la hermana mayor, puede recabar datos de gente que vio al coche despeñarse o gente que pasó las últimas horas con Gracia de Mónaco. ¿Qué es lo que consigue hacer Flaubert con Madame Bovary? Pues contarnos su agonía al final de la película después de tomarse el cianuro, o era arsénico, no recuerdo bien. Contarnos su agonía, contar lo que piensa ella íntimamente en esa agonía llevada por la culpa, y lo que piensa su marido Charles, pensamientos tan íntimos como podemos imaginar, ¿no? De manera que el narrador de ficción tiene una libertad por un lado, pero también una constricción. Tiene que crear un personaje y tiene que llenarlo de contenido, puede relatarnos lo que el personaje piensa, lo que piensa y nunca diría, lo que dice sin haberlo pensado, cosas a las que no accedemos en nuestra vida cotidiana con las personas que nos rodean, ¿no? Nos gustaría. Bueno, yo quería llegar, me estoy deteniendo mucho en esta diapositiva porque tiene mucho contenido y quería contaros muchas cosas, pero vamos a seguir hablando, ¿no? Yo quería mostraros, plantear esta primera paradoja como la paradoja del fingidor, ¿no? Sabéis que hay una paradoja clásica, la paradoja del mentiroso de Epiménides, ¿no? Aquello de todos los cretenses son mentirosos, yo soy cretense, en fin, entonces no sabemos muy bien si lo que dice es mentira o verdad, y si es mentira es verdad, y si es verdad es mentira, y todo eso, ¿no? Pero podemos hablar de una paradoja del fingidor, ¿no? Fijaos, la palabra fingir nos lleva al campo de la mentira, pero hemos dicho hace un momento que precisamente la mentira de la ficción o la ficción como mentira no son equiparables, ficción y mentira exactamente. Sabéis que hay un pacto ficcional, ¿no? Bueno, pues esa paradoja del fingidor podíamos expresarla de la siguiente manera. Si yo finjo estar enfermo para irme a trabajar y llamo desde mi casa a mi jefe y le digo que tengo fiebre, igual inmediatamente, en este caso, en este momento concreto, haría sospechar no solo de una gripe, sino de quizá algo más grave. Pero si yo llamo a mi jefe y le digo, tengo algo de fiebre, no voy a ir a trabajar, y estoy fingiendo, es decir, estoy engañándole para tomarme un día libre e irme a ver un partido de fútbol o irme a la playa, no puedo compartir con él el carácter ficcional, perdón, el carácter de fingimiento de eso que le estoy diciendo. Sin embargo, fijaos lo paradójico de una ficción. En una ficción, como decía Jean-Marie Schaeffer, una ficción es un fingimiento lúdico compartido. Fijaos que esta expresión de fingimiento lúdico compartido parece un poco contradictoria, ¿no? ¿Cómo vamos a fingir y al mismo tiempo compartir que lo que estamos haciendo es un fingimiento?
No es una de las condiciones sine qua non del fingir el que la persona a la que dirigimos nuestro fingimiento no sea consciente de que estamos fingiendo. Si yo comparto con mi jefe la idea de que estoy enfermo y no voy a trabajar y la idea de que eso es fingimiento o que estoy haciendo estoy engañándole, pues lo más probable es que me despida, ¿no? Si yo presento mis condolencias a una persona porque ha muerto un familiar cercano y al mismo tiempo no siento íntimamente esas condolencias ni siento ninguna empatía por esa persona ni ninguna simpatía y le hago también conocedor de mis sentimientos profundos, es decir, comparto no solo comparto mi dolor y mi duelo y comparto que estoy fingiendo, pues esa persona sabrá que soy un hipócrita, ¿no? Sin embargo, fijaos en ese fingimiento especial de ficción, el autor y los lectores o espectadores de cine estamos compartiendo la idea de que se trata de un fingimiento, estamos todos conscientes, estamos todos en el ajo de que se trata de un fingimiento por otra parte lúdico, ¿no? Es muy importante que sea lúdico y que sea compartido ambas cosas y además de manera simultánea. El fingimiento tiene que ser lúdico y tiene que ser compartido. Esa es la definición que da de ficción Jean-Marie Schaeffer, ¿no? Fingimiento lúdico compartido. Es importante que sea ambas cosas. Si yo como autor finjo lúdicamente, pero el receptor de mi fingimiento no sabe que se trata de un fingimiento, estará tomándolo por realidad. Y cuando se dé cuenta de que eso no existe en la realidad, se llevará el chasco y pensará que es mentira, ¿no? Luego, lo lúdico y lo compartido tienen que ser simultáneos, ¿no? Y tienen que estar coordinados, ¿no? No sé si recordáis la cita anterior que hemos visto de Ryan. Me parecía muy interesante esa distinción que hace entre el mundo de la ficción y el mundo y el mundo fáctico de los hechos, ¿no? El relato de la realidad y el relato de la ficción, ¿no? Se me ocurrió el otro día hacer una búsqueda en Internet acerca de los 10 films de los suscriptores de Netflix más vistos durante las 2 o 3 semanas de confinamiento más duro y además más generalizado en el mundo, que fueron las semanas iniciales de abril. A principios de abril de 2020, 3.000 millones o algo así de personas en el mundo estaban confinados, ¿no? Bueno, pues si vemos las 10 películas más alquiladas y más vistas por los usuarios de Netflix, que son varios cientos de millones en el mundo, creo, nos damos cuenta de que al menos 5 de ellas son bastante distópicas y bastante, ¿cómo decirlo?, poco propicias a ese estado de estar confinado en tu casa y tener una realidad que te rodea fuera de tu casa y que es tan inquietante, ¿no? Fijaos que una... ¿Sí? Disculpa un momento, soy Jesús. Parece que mira, justamente ahora parece que ha pasado diapositiva. Es que se había quedado atascada una diapositiva anterior. Vale, yo quería mostraros estas 10 películas. ¿Ahora se está viendo? Ahora sí, creo. No sé si me lo pueden confirmar por chat. Vale. Y se habría quedado parado, bloqueado a lo mejor. Antes, sí. Ahora sí que se ve, ¿no? Bueno, pues estaba diciendo que si nos percatamos, esta es una información que encontré en Internet, imagino que ajustada, y son las 10 películas más vistas por los usuarios, para los suscriptores de Netflix durante las 2 o 3 semanas de confinamiento más globalizado. Si nos damos cuenta de las películas, pues muchas de ellas son claramente distopías, ¿no? The Platform, sabéis que es española, es una producción propia de Netflix, una película de un director español bastante inquietante y bastante distópica. El pianista, sabéis que es una distopía basada en un hecho real como fue el gueto de Varsovia y en fin, el pianista que queda solo en ese gueto cuando han trasladado a todos los judíos que había dentro a campos de concentración y él queda en ese territorio desolado y solo, ¿no? Train to Busan es una película coreana de zombies
Y la Matrix, ya sabéis de qué va, también es una distopía futurista postapocalíptica, un dominio de las máquinas sobre el ser humano y las consecuencias que trae todo eso, ¿no? ¿Todo esto a qué cuento viene? Bueno, viene a que estamos confinados 3.000 millones de personas en el mundo. Estamos recibiendo noticias muy inquietantes en los noticiarios, en los telediarios de todo el mundo acerca de contagios y de gente ingresada en las UCIs de los hospitales y falta de respiradores y falta de mascarillas y de médicos que puedan atender a esa avalancha de gente enferma. Y sin embargo, cuando decidimos ver una ficción, somos capaces de ver aquellas más inquietantes y más tópicas y más desasosegantes, ¿no? Eso me hace pensar que lo que decía Ryan es completamente verdad, ¿no? Es decir, por mucho que cierto relativismo narratológico haya querido ver que la diferencia entre ficción y realidad o entre el discurso de lo ficcional y el discurso fáctico es una cuestión de grado, no es una cuestión esencial o sustancial, yo creo que sí que somos capaces de hacer una cosa y la otra, ¿no? En fin, es una reflexión que quería mostraros. Claro, siempre podemos decir, es que la situación de fuera, la situación que veíamos y tal, es la situación que veíamos en las calles y en la situación de confinamiento y la fragilidad nos llevan a ver estas películas porque hay una especie de armonía o resonancia, ¿no?, entre unas películas de ficción y una situación en la realidad. Sin embargo, también podríamos pensar que decidiéramos ver algo que no tenía nada que ver, ¿no?, para evadirnos precisamente de ese mundo que estaba ahí fuera y que era inquietante, ¿no? En fin, no sé, me parecía interesante mostraros esto para que veáis que me parece que funciona eso del fingimiento lúdico compartido, ¿no? Yo quería hablar ahora de otra paradoja, y para hablar de esta paradoja tenía muchos vídeos preparados. Lo que pasa es que tenemos un grave problema con los vídeos Houston y no sé si vamos a poder resolverlo. Voy a intentar hacerlo de antes, es decir, estoy compartiendo la pantalla y avanzo y cuando llegue a un vídeo intentaré ponerlo a ver si se ve, ¿no? La segunda paradoja, la primera la hemos llamado paradoja del fingidor ficcional, digamos. La segunda paradoja que quería analizar con vosotros es la paradoja de la emoción subrogada, ¿no? Hay muchos autores que han reflexionado sobre esto y seguramente vosotros os lo habéis planteado alguna vez. Son preguntas muy obvias que nos surgen ante cualquier ficción, ¿no? Si la ficción es un fingimiento, aunque sea lúdico y compartido, pero es un fingimiento, sabemos en el fondo, en nuestro fuero interno, que eso no ha sucedido. ¿Cómo es posible, como dice aquí, que me ponga tierno, alegre, me excite o me asuste por personajes o situaciones que no son reales? ¿O cómo pueden unas palabras, dicho de otro modo, cómo pueden unas palabras dichas o escritas o unas imágenes y sonidos que se refieren a seres imaginarios provocar en mí emociones tan intensas como las que provocarían si se refirieran a seres reales que existen o han existido? Es decir, es tan fuerte la potencia de la ficción, es tan capaz de crear un mundo y presentárnoslo a la vista con esas dosis de verosimilitud, de implicación emocional, de empatía con los personajes, de identificación, que somos capaces de, no ya de imitar simplemente las emociones que vemos representadas en la pantalla o en un libro, por ejemplo, ¿no?, sino desarrollar emociones propias más complejas que son una mezcla de las que estamos viendo y que pueden ser distintas, ¿no? Es decir, esa movilización de la emoción en un extremo maravilloso y espectacular es un haber que tenemos que concederle a la ficción, ¿no? Yo no sé si estáis viendo un fotograma de la lista de Schindler, ¿puede ser? ¿Hola? No se ve. No se ve el fotograma. Bueno, pues no sé si a través de... No sé si puedo compartir un vídeo seguramente, ¿no? Voy a intentar compartir el vídeo. Mira, Raúl, creo que podrías intentar, si reproduces desde la carpeta donde me imagino que tienen los vídeos por separado. Sí. Quizás si los reproduces y compartes la ventana entonces. Ah, vale, perfecto. O bien compartes tu pantalla entera. Si crees que es mejor, no sé, como veas. Vale. Te da las dos opciones la herramienta. Perdona. Vale. Sí. Vamos a ver si podemos hacer eso. Estoy
abriendo el vídeo en mi ordenador y ahora os comparto la pantalla del vídeo. Un momentito. Un momento. Bien, voy a compartir ahora la pantalla. Elijo compartir aplicación pantalla. Un momentito. No lo estáis viendo, ¿verdad? ¿O sí? Me temo que no lo estáis viendo, ¿verdad? Vale, vamos Yo a al ver. menos no lo veo ahora mismo. Lo que voy a hacer es, no sé si en agregar archivos puedo agregar un archivo de vídeo. ¿Sabéis si puedo hacerlo? Voy a intentarlo a ver si es posible. No, no me deja subir un vídeo. No me deja subir un vídeo. Vale. Bueno, pues vamos a tener un problema, me parece, con los vídeos, así que lo que vamos a hacer es compartir el PowerPoint simplemente y os comento alguna cosa con respecto a las imágenes que pensaba mostrar, pero me parece que no va a ser posible que las veáis. Raúl, recuerda poner el PowerPoint, por favor, en modo presentación. Sí. No estáis viendo la imagen, ¿verdad? No, no se ve. Un momento, por favor. Vamos a ver. Compartir aplicación pantalla. No sé por qué no me deja acceder a compartir aplicación pantalla. A ver. No sé por qué no estoy compartiendo pantalla ahora. No estáis viendo el PowerPoint, ¿verdad? No. Compartir archivos. No. Es compartir pantalla. Compartir aplicación pantalla. Pero no me sale ninguna opción de elegir la pantalla que quiero compartir. No sé qué ocurre. ¿No te aparece compartir la ventana de la aplicación? No, le estoy dando y no aparece nada. Compartir aplicación pantalla y no aparece, no puedo seleccionar el PowerPoint que tengo abierto para mostraroslo como estaba haciendo hasta ahora. No sé qué ocurre. Compartir aplicación pantalla. No lo sé. No sé si desde ahí podéis ayudarme o tengo que ser yo el que lo comparta, imagino. Para PPT es compartir archivo, compartir archivos, agregar archivos. Vale. Vale, un momentito. A ver si ahora. Bueno, ahora está subiendo el archivo, pero
Me dice que es tan grande que lo tiene que reducir porque pesa más de 60 megas. Yo lo que quería era simplemente compartir pantalla como estaba haciendo hasta ahora con vosotros con el archivo, ¿no? Pero no sé qué ocurre. No sé si salir y volver a entrar a ver si se arregla, ¿vale? Vale, vale. Jesús, ¿qué tal? ¿Os Hola. puedo dar un consejo? Sí, claro. A lo mejor es más cómodo para él que os envíe el archivo, controláis, colaboréis, lo que tenéis que hacer, posiblemente el PowerPoint pese mucho. Si se convierte a PDF, seguro que no tiene ningún tipo de problema. Y después posiblemente no está compartiendo el vídeo, porque a lo mejor no tiene abierto el Chrome, porque el Collaborate solamente deja compartir pantalla con Chrome. Entonces, posiblemente si te lo envía a ti que tú controlas Collaborate, vas pasando en la páginas de diapositivas es más cómodo. Vale, bueno, a ver. Yo si quieres, lo que vas a meter es con convertir en moderador. A mí no me importaría hacerlo, yo controlo Collaborate como tú sabes, pero lo que vas a meter es que pasar a moderador. Me envía el archivo y yo cuelgo el archivo, lo convierto en PDF rápidamente y lo subo y voy pasando las diapositivas en función de lo que él vaya diciendo. Como ya para él. Sí, ahora vemos. Como veáis vosotros. Vale, ahora vemos. Estoy aquí disponible. Mientras tanto, pido paciencia Claro, sí, este tipo de cosas. en la audiencia. Antonio, ya eres moderador. Sí. Ok, pues si él me envía el archivo en PowerPoint, yo lo convierto en PDF y lo cuelgo ahora mismo y lo voy pasando. Y las pestañas, yo veré, me imagino, los enlaces, y lo que hago es abrir las pestañas en una pantalla en Chrome y podemos ir viendo los vídeos. Al menos lo intentamos. ¿Ok? Si quieres, ¿se lo quieres comentar? Decía que lamento la tardanza, pero vamos a ver si ahora puedo compartir el... Creo que me tenéis que cambiar de condición desde asistente a moderador o presentador, porque no puedo compartir nada ahora. ¿Hola? Sí, Raúl, te voy a cambiar. Vale. Lamento la espera, pero estaba diciendo que estoy en la universidad, en un aula, y no suele pasar esto, pero se ha ido la luz durante un momento, no sé a qué ha sido debido, y he perdido la conexión, he tenido que volver a entrar otra vez, ¿no? No sé si ya he cambiado. Ah, vale, muy bien. Voy a compartir, parece que no me deja compartir contenido. Sí, una pregunta, Raúl. Un compañero, Antonio Acedo, comentaba que está trabajando con... O sea, que debería estar trabajando con Chrome. Estoy con Mozilla, con el Firefox. Tendría que estar con Chrome. Sí, hola, ¿qué tal, Raúl? Soy Antonio Acedo, soy compañero. Sí, es que el Collaborate solamente permite compartir pestaña con Chrome. Mozilla solamente te permite una. Entonces, si abres los vídeos en Chrome, puedes compartirlos sin problema, te va a aparecer. Por eso no por lo que no te aparecía. Ah, vale. Pero entonces tengo que volver a iniciar sesión en Chrome de Collaborate o... Collaborate como no lo vas a compartir no hace falta. Lo que sí, si abres algún vídeo, abres con Chrome
Y entonces sí puedes compartir la pestaña. Vale, muy bien. Claro, lo que pasa es que los vídeos los tengo en un archivo, en una carpeta. Si los abro no sé con qué navegador los estoy abriendo. ¿Cómo determino eso? Copiar el enlace, abres la ventana de Chrome, copias el enlace y pegas en el buscador. Ah, ya, pero es que lo tengo físicamente en un archivo, pero bueno, puedo buscarlo igualmente en... Sí, yo también le he ofrecido a Jesús que si quieres, ahí tienes mi mail, me lo envías y yo que estoy acostumbrado a utilizar Collaborate, como me han puesto como moderador, puedo ir compartiendo los archivos en función de lo que tú me digas. Vale. Para facilitar el trabajo. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a ver. Dices que me has enviado tu correo electrónico. En el chat está, es AAC2G. Sí. A de Antonio, Acedo, Sí. que es de García, @us.es. Sí, ya lo veo. Voy a enviarte un Word con los vídeos, con todos los enlaces de los vídeos, ¿vale? Ya, perfecto, genial. Yo lo recibo ahora mismo y tú me vas diciendo y yo los voy pinchando, ¿vale? Vale, muy bien. Vale, pues vamos a hacer eso. Venga, Un momentito, vamos a ver. De todos modos, probablemente si entras con Chrome en Collaborate, hay menos problemas para compartir archivos. Pues puedo hacerlo también, intentar entrar. Bueno, de hecho ahora creo que estoy con Chrome. Vamos a ver, sí, yo creo que sí. Vamos a ver qué pasa. Vamos a intentarlo. Lo que pasa es que yo creo que sigo estando como invitado, no como, o sea, como asistente, no como, porque no puedo compartir nada. Estoy, de hecho, he abierto Collaborate en Chrome, porque tenía aquí las dos pestañas, no lo he abierto en Firefox, lo he abierto en Chrome, pero sigo sin poder compartir nada, no me deja. No sé si podéis cambiar el estatus a moderador o presentador. No sé si está por ahí. Es que no puedo. Yo me he registrado como Raúl Rodríguez en este caso. Ahora sí. Vale, pues vamos a ver si ahora, estando en Chrome, podéis ver los vídeos, ¿vale? Voy a compartir la aplicación pantalla. Elijo la presentación en PowerPoint, ¿vale? Ahora estoy en Chrome. Una pestaña de Chrome y digo compartir. Ahora vamos a ver si podéis ver el vídeo. Es una escena bastante famosa de... No sé si estáis viendo la pantalla en negro ahora y veis cómo se reproduce el vídeo. No, este no es. Un momento. Perfecto, Raúl. ¿Ya se ve? Ah, muy bien. Lo que pasa es que no es este... No es este el que quería mostraros, era este, pero bueno. Vale, pues vamos a ver si ahora es posible. Retomo la idea y lamento los problemas técnicos. Yo soy bastante torpe en esto, como podéis, claro, ver. Estábamos hablando de la ficción y de las emociones, y la paradoja era cómo es posible que una ficción de la que sabemos que es mentira, de la que sabemos que es fruto de la imaginación de un autor y que representa seres que han existido, en fin, cómo puede movilizar en nosotros emociones tan intensas o incluso más, es por decir, de las que se producen en nuestra vida cotidiana, ¿no? Vamos a ver esta escena famosa. ¿Estáis viendo la verdad? El rostro de Oscar Miller.
Bien, creo que Paul Ekman hablaba de 7 tipos de emociones, o 7 emociones básicas, no sé si me acuerdo de todas, parece que eran alegría, tristeza, angustia, ira, desprecio, asco, y no se me dejó alguna, ¿no? La ficción puede movilizar cualquier tipo de emoción, ¿no? Hemos visto aquí a Oscar. Este es un momento culminante de la película, la lista de Schindler, en la que Schindler, digamos, se cae del burro en el sentido de que veis que lleva en la solapa una insignia nazi, está afiliado al partido y, sin embargo, en esa escena vemos como él se da cuenta de la brutalidad del régimen nazi y, digamos, que llega a la anagnórisis en el sentido de reconocimiento, pero no de un personaje, sino de una situación ante la que él quiere aportar su parte, salvando a todos los judíos que pueda con su empresa, ¿no? Veis que el plano subjetivo ese de él mirando a caballo con su mujer desde una colina, donde aprecia todo esto, y luego el plano subjetivo muy general, porque está a mucha distancia, pero luego hay planos más cortos de la niña, de la que se destaca el abriguito rojo, que corre y se escapa, debe ser una niña judía obviamente, y se esconde finalmente en su casa, lo cual nos remite a una historia fáctica como es el diario de Ana Frank, de Ana Frank, claro, pero que era en Holanda, no era en Alemania. Estos son judíos alemanes, ¿no? Bueno, hemos visto aquí una emoción, podemos ver otras emociones. Es una escena muy pastelón, muy de un romanticismo un poco que busca la lagrimita fácil y la emoción de la experiencia romántica de una pareja, de un amor entre clases, porque estamos ante una chica de clase alta y un pasajero de tercera que se enamoran y arrostran dificultades porque ella tiene una pareja, está comprometida, en fin, ya sabéis la historia, ¿no? Sabemos cómo acaba la historia porque al fin y al cabo es histórico lo que pasó con el tipo, ¿no? No sabemos los detalles hasta que llega al final de la película, pero ahí hay una emoción que sentimos. Es tan fuerte el sentimiento emocional que despiertan las imágenes que sabéis que una de las cosas que caracteriza la ficción con respecto, por ejemplo, al relato de la actualidad es que la ficción tiene un planteamiento, un nudo y un desenlace, y esos 3 estadios, digamos, están determinados por el autor. El relato de la actualidad no tiene desenlace porque se está haciendo día a día, ¿no? La conclusión a la que llega la película es de una manera, pero el espectador de cine no puede resignarse a lo que pasa finalmente, y hay espectadores que deciden cambiar la historia, ¿no? He encontrado en internet una revisión del final de Titanic. Espero no estar haciendo spoiler porque al fin y al cabo es una película muy conocida, pero hay unos espectadores, unos fans de la película que no se han resignado a que acabara como acaba y han hecho algún montaje muy interesante, ¿no? We'll be landing in Los Angeles in about 20 Come on, Mr. Scott. Thank you, sir.
Bueno, un divertimento de un fan de Titanic que no se animaba a que la cosa acabara de esa manera con por la muerte de uno de ellos, y que resucita, digamos, o le permite una vida alternativa a Jack, a Leonardo DiCaprio, a través de un montaje con escenas de otra película que es Origen, de Christopher Nolan. Quería poneros más escenas, pero quizá vamos mal de tiempo. Me parece que la publicidad, estoy mostrando 2 escenas de películas, pero me parece que la publicidad en sus ejemplos mejores es capaz de contar historias en 1 minuto que son conmovedoras, ¿no? Y que desatan emociones siendo de ficción, ¿no? Vamos a ver un spot que dura 1 minuto y medio y que me parece una historia con planteamiento, nudo y desenlace muy conmovedora y muy capaz de desatar emociones, ¿no? Walking the roads of our youth, through the land of our childhood, our home and our truth. Guide me, always stay beside me so I can be free. Free. Let's roam this place, familiar and vast, our playground of green frames, our past. We were wanderers, never lost, always home. And every place was fenceless, and time was endless. Our ways were always the same. Call my demons and look at me, brother, until our roads always around each other. If your heart's full of sorrow, keep walking, don't rest. And promise me from heart to chest to never let your memories die. Never. I will always be alive and by your side. In your mind, I'm free. Bien, me parece que es un excelente spot que pone los pelos de punta porque, no sé, a uno le recuerda un poco lo del inicio de Sunset Boulevard, del crepúsculo de los dioses, ¿no? Donde la voz en off que oímos es la voz de un muerto. Pues en este caso tenemos lo mismo, el hermano pequeño en realidad es un fantasma y las cenizas que porta el hermano mayor son las suyas y el que le va acompañando como un fantasma a lo largo del recorrido. Ese plano final en el que la cámara gira en torno a los dos y hay un momento dado en el que vemos a los 2 hermanos y dejamos de ver a uno de ellos, al pequeño, que es el que está en realidad en las cenizas y que el hermano va a lanzar por el acantilado al mar, es verdaderamente impresionante, ¿no? Bueno, todo esto sirva para ilustrar la idea de la ficción como elemento que desata las pasiones, ¿no? Y las emociones de una manera muy
empática y muy sensible, ¿no? Y muy capaz de movilizar nuestro corazón y nuestra mente también, ¿no? Tenía aquí la escena final de Los puentes de Madison, pero me parece que vamos un poco mal de tiempo, ¿no? Hay un tipo de móviles que me interesan especialmente y que desata la ficción, un género de ficción que es el terror. Noel Carroll es un autor que tiene unas reflexiones interesantísimas tanto sobre las emociones y la ficción en general, como sobre en particular las emociones relacionadas con el terror, ¿no? Las preguntas que se hace Noel Carroll son semejantes a las que nos hemos hecho antes, pero focalizadas sobre el terror, ¿no? ¿Cómo puede uno tener miedo de aquello que sabe que no existe? ¿O por qué habría de estar alguien interesado en el terror, dado que estar aterrorizado es desagradable? Esas preguntas se las hace Noel Carroll en un libro que se llama precisamente Filosofía del terror. Vamos a ver alguna escena en la que el terror es la emoción movilizada y nuestro espíritu se mueve y se agita y nuestro pulso se acelera debido a esas escenas, ¿no? Some of that. I can assure you that this is not in the least bit amusing. I shall report this Good Lord. Bueno, esto es un hombre lobo americano en Londres y tenemos una escena típica de persecución que acelera nuestro pulso. Había traído más escenas terroríficas de la película Déjame entrar, la versión original sueca, y de Ring, con la terrorífica niña que sale de la pantalla con el pelo largo negro cubriéndole la cara y a partir de un vídeo misterioso que provoque ese efecto. Y había traído también un corto que os voy a poner y que me parece una historia magistral contada en un minuto de terror. Okay.
Bien, la idea que quería trasladaros es esa capacidad que tiene la ficción para movilizar emociones, por lo tanto la paradoja evidente de que las emociones que provoca la ficción al fin y al cabo son emociones ficticias, son fingimientos y por lo tanto, ¿cómo es posible que movilicen en nosotros esa pasión tan arrebatadora, ¿no? Hay varias explicaciones para esto. Una es la de Platón, soy víctima de un engaño o sugestión, la ficción es una contaminación o un contagio afectivos, eso lo decía Platón en el 10º libro de la República, me parece recordar. Hay otra explicación que hemos mencionado antes, la de Coleridge, un tiempo dejo voluntariamente en suspenso mi incredulidad ante lo que veo o leo y me lo creo. Esa suspensión temporal de la incredulidad de Coleridge. Hay una tercera explicación que dice, hay muchas, pero yo he elegido 5 en particular. Hay una tercera que dice, fijo creérmelo y fijo emocionarme de la misma manera que el autor finge personajes y las situaciones son reales. Eso es de Walton. Hay otra cuarta explicación que da Noel Carroll, que es el autor que he citado hace un momento y que reflexiona sobre el terror y dice, no me lo creo, solo pienso en su existencia como una posibilidad y eso basta para hacerme experimentar los efectos emocionales. Al final tenemos la explicación de Schaffer, que también la he comentado antes. Se trata de un pacto entre emisor y receptor por el que la obra se entiende como un fingimiento lúdico compartido, ¿no? Digamos que en la primera explicación soy una víctima del autor que me manipula, esa es la explicación, digamos, moralista de Platón y que le lleva a prohibir de la República Ideal las acciones, las pinturas, por ejemplo, las representaciones teatrales, ¿no? La segunda explicación, la de Coleridge, es yo me autoengaño temporalmente y salgo de mi engaño una vez acaba la ficción. Walton viene a decir que somos farsantes como el autor, que de la misma manera que él finge, nosotros también fingimos. Carroll viene a decir que imaginamos un mundo alternativo en forma de hipótesis y Schaffer viene a decir que hemos firmado un acuerdo, un pacto mutuamente beneficioso que establece un doble nivel. Por un lado estoy disfrutando la ficción como si fuera realidad, pero en un nivel cognitivo superior, digamos que en segundo plano soy consciente de que esa ficción es una ficción y por lo tanto no soy destinatario de los efectos nocivos que podría tener, por ejemplo, una escena de terror, ¿no? No me pongo en esa situación, ¿no? Bueno, las dos paradojas que hemos visto, por lo tanto, son la paradoja del fingidor, que ya hemos explicado, y esta última paradoja de la emoción, ¿no? ¿Cómo es posible que las ficciones puedan movilizar emociones en nosotros tan intensas como las que provocarían las situaciones reales correspondientes, ¿no? Y también quería hablar en la segunda parte de la charla, pero voy a ir más deprisa porque hemos perdido mucho tiempo debido a mi torpeza informática. La segunda parte de la charla tenía que ver con las amenazas, ¿no? Alguien puede pensar que la ficción no está amenazada, considerando el éxito que tienen ficciones como, no sé, Peaky Blinders o Breaking Bad en su momento, o ficciones como las novelas de Montalbano, de Wallander o de Bevilacqua y Chamorro, los guardias civiles investigadores de Lorenzo Silva, o la trilogía de Dan Brown sobre las guerras del Golfo de la droga, o películas como Joker o como la saga de Batman en general o la saga de los Vengadores, en fin. Viendo las ficciones que triunfan en el cine, en la televisión, en los bestsellers, uno parecería decantarse por la idea de que la ficción en cualquier caso no está amenazada, ¿no? Quizá lo de amenazas es un término muy grueso. Yo quisiera poner esta amenaza a la ficción en relación con otro fenómeno que sí que ha sido denunciado y que es las fake news, la desinformación, la posverdad, es decir, la posibilidad de que el relato que se hace de la realidad esté manipulado, ¿no? Alguien puede pensar que comparado con los efectos que tiene la manipulación informativa sobre relatos fácticos que tienen relación con el mundo de ahí fuera, las amenazas que pueden afectar a la ficción son secundarias y un poco despreciables, ¿no? Sin embargo, yo creo que ambas están relacionadas, ¿no? Voy a hablaros rápidamente de dos amenazas que me parece que atañen a la ficción, ¿no? Y las dos, digamos que la afectan una por cada lado. He puesto la ficción en el centro y una especie de sombra un poco inquietante alrededor.
Y una de las amenazas sería la conspiranoia y otra amenaza sería la autoficción. Digamos que cada una atenta contra la ficción desde lados distintos y desde ángulos distintos, pero son lesivas contra el universo ficcional, ¿no? Yo creo que la ficción, a pesar de lo que pueda parecer, es un territorio muy frágil, es fruto de equilibrios como muy sutiles, ¿no? Y hay que mantener ese espacio protegido como solemos proteger los espacios naturales, ¿no? La conspiranoia. ¿Sabéis que conspiranoia es un término que no está en el diccionario de la Real Academia? Es una especie de palabra maleta que mezcla dos palabras previas, ¿no? Conspiración y paranoia. Es una palabra maleta un poco extraña, ¿no? Porque uno de los dos términos, digamos que niega al otro, ¿no? La paranoia niega el carácter conspirativo, digamos, ¿no? En inglés no tienen algo así como conspiranoia, ellos hablan de theories of conspiracy y con ello se refieren a un montón de teorías que circulan en torno a amenazas que tenemos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Yo creo que casi la definición de teoría. Cass Sunstein es un sociólogo americano, un politólogo que da una definición de conspiranoia que me parece muy interesante. El esfuerzo por explicar cierto acontecimiento o práctica aludiendo a las secretas maquinaciones de personas muy poderosas que han maniobrado además para ocultar su implicación. Si leemos esto con ojos ficcionales, casi podemos ver en esta definición la definición que correspondería a un narrador de ficción, ¿no? Pero un narrador de ficción que no tiene nada que reprocharse, porque al fin y al cabo sus narraciones tienen que ver con fingimientos lúdicos y compartidos de cosas que no existen, ¿no? Cuando estas explicaciones o cuando esta definición se refiere a alguien que pretende demostrar algo que está sucediendo en la realidad, entonces es cuando llega el peligro, ¿no? Pero al fin y al cabo un narrador de ficción me parece que se acoge perfectamente a esto, ¿no? De hecho, fijaos cómo hay una vinculación etimológica en inglés entre plot, que es trama, y complot, que es lo que es en español complot, ¿no? Precisamente esa conspiración, ¿no? Fijaos que más quisiera un conspirador, la sucesión de causas y efectos o de medios y fines que diseña para su conspiración se cumplirá de una manera tan milimétrica y tan precisa, de mecanismo perfecto, como sucede en una narración bien tramada. De manera que la relación, digamos que hay una afinidad casi electiva entre narración y conspiración, ¿no? Lo que pasa es que una cosa son las conspiraciones y otra cosa son las conspiranoias, ¿no? No todas las conspiraciones son conspiranoias, conspiraciones auténticas ha habido, ¿no? Quizá lo más lamentable de todo es que no hayamos sabido detectarlas. Es decir, el peligro de una conspiranoia, que al fin y al cabo es un delirio, no es tan grande como el peligro de una conspiración que no es detectada a tiempo. Por ejemplo, que dos aviones puedan lanzarse con sus pasajeros contra dos torres y provocar su derrumbe, ¿no? Lo que pasa es que esa conspiración, que no supieron detectar las fuerzas de seguridad norteamericanas, luego dio paso a una conspiranoia casi sin transición. La cuestión es que una vez sucedido, la idea fuera pensar que habían sido los propios norteamericanos quienes habían dejado pasar los indicios de esa conspiración porque querían que pasara eso para poder desatar una guerra del terror, etcétera, contra los árabes, etcétera, ¿no? Sabéis que algo similar pasó con el 11M en España con respecto a los autores intelectuales del atentado, etcétera, ¿no? Los expertos en conspiranoias dicen que hay 3 síntomas para detectar que una teoría de la conspiración en realidad es conspiranoica, ¿no? Quienes la denuncian sobrevaloran el poder de los conspiradores, que serían capaces de prever escenarios, planificar acciones y acopiar recursos fuera de cualquier razonable cálculo, ¿no? Ese es un primer indicio de que la teoría de la conspiración deriva hacia la conspiranoia, ¿no? Los conspiradores establecen una división maniquea entre el bien y el mal y alientan la polarización simplificadora e incluso la acción violenta contra los adversarios. En tercer lugar, proceden a partir de una epistemología defectuosa. Las explicaciones no se ajustan a la evidencia comprobable, sino que ciertos datos son seleccionados y presentados de modo que se ajusten a una explicación previa a cualquier dato, a un argumentario o a una narrativa estratégica, ¿no? ¿Veis cómo aquí nos vamos acercando a la idea de narración, ¿no? A la idea de que la conspiranoia es una narrativa que, siendo en su base mentirosa, podemos decir incluso ficcional, pero con peros, se presenta como real, ¿no?
Esa es una primera afección de la ficción. Es decir, el territorio de la ficción necesita un pacto en el que sabemos que lo que vemos o lo que leemos no existe en la realidad. Los conspiranoicos nos están vendiendo lo que son en realidad ficciones como si fueran descripciones de hecho de lo que está pasando o está a punto de pasar, ¿no? La pandemia que estamos viviendo ha sido especialmente pródiga en generar conspiranoias, ¿no? No voy a detenerme en ellas, pero seguramente todos habréis oído hablar de la relación del COVID, primero con experimentos químicos desarrollados en un laboratorio de Wuhan, de donde habría partido el virus como una síntesis artificial y no como un producto natural de un salto de un virus animal a los seres humanos, ¿no? En fin, hay muchas versiones de esas conspiranoias que circulan, ¿no? Mezclando varias antiguas, ¿no? La red 5G, los chain trials, es decir, aquellas bandas que dejan los aviones en el aire, etcétera, ¿no? Tenemos en España una versión de esta conspiranoia firmada por Miguel Bosé que se ha hecho famosa, un verdadero dislate en la que mezcla varios elementos muy curiosos y que no podemos analizar ahora aquí, ¿no? Bueno, la primera idea es que la conspiranoia tiene relación con la amenaza de la conspiranoia es que nos está vendiendo como si fueran realidades y eso, digamos que atenta contra el territorio de la ficción. Es como si los conspiranoicos estuvieran redactando textos a lo Ken Follett o a lo 007 de Ian Fleming, con Spectra detrás de todo lo que pasa, ¿no? Y la segunda amenaza contra la ficción es lo que se ha dado en llamar autoficción. No sé si conocéis el género, es un género muy relacionado con las memorias y con la biografía, pero es un término que le pasa lo mismo que conspiranoia. Digamos que son dos palabras que se han unido y que parecen contradecirse una a la otra, ¿no? Vamos a ver, una ficción autobiográfica es una contradicción en sus términos, porque si uno escribe una ficción no puede presentarse como yo en la ficción, si se presenta como yo, lo que le pasa tiene que ser real, ¿no? Algunos dicen, bueno, Borges escribió el Aleph y eso es una autoficción. Pues no, porque Borges nunca habría reconocido que él como persona con un DNI en vigor ha visto el Aleph, ¿no? En una escalera de su piso de Buenos Aires, ¿no? O incluso citan a Dante, ¿no? Dante como Dante Alighieri bajando al infierno con Virgilio. Bueno, Dante tampoco habría, imagino, asumido que en su vida real eso pasó, ¿no? Bueno, pues la autoficción consiste en relatar la propia vida de uno mezclando elementos ficcionales y elementos históricos, biográficos y personales y venderlo como novela, ¿no? Alguien puede pensar que la autoficción es un fenómeno editorial pasajero, ¿no? Pero el hecho de que las autoficciones se vendan en formato novela y aparezcan en panorama de narrativas, a mí me provoca una cierta inquietud, ¿no? Yo creo que la novela es generosa en cuanto a sus límites, pero cuando consideramos novela lo que es una autobiografía, entramos en terreno resbaladizo, ¿no? Quizá el ejemplo más acabado de autoficción en los últimos años ha sido los 6 volúmenes de Knausgaard titulados Mi lucha, en las que cuenta con una morosidad a veces mortalmente aburrida, su vida, sus peripecias como niño con un padre alcohólico, luego casado pero infelizmente casado y luego un segundo matrimonio, etcétera. Una relación autobiográfica que sin embargo no es vendida como autobiografía sino como ficción y que desata además polémicas, ¿no? Porque al fin y al cabo este hombre en Noruega y luego se extendió a todo el mundo, pero principalmente en Noruega hubo una gran polémica porque sus familiares empezaron a escribir libros, o sea, a aparecer en los medios negando todo aquello que aparecía en las novelas. Yo creo que una novela es un territorio de ficción y una autoficción está a medio camino entre la novela y la autobiografía y digamos que tiene lo mejor de ambos lados, pero yo creo de una manera un poco menosa, ¿no? En Francia el fenómeno es impresionante. Gran parte de los bestsellers narrativos en Francia son autoficciones. El caso de Emmanuel Carrère es especialmente claro, ¿no? Prácticamente toda su carrera literaria es una especie de autobiografía o de forma de contar todo con él metido dentro de la historia, pero él biográficamente, ¿no? Hasta el punto de que este último libro ha causado una polémica muy fuerte en Francia
porque fijaos hasta qué extremo llega la cosa. Bueno, el libro está, no saben si premiarlo con el Goncourt, lo cual quiere decir que está en la carrera de cualquier ficción narrativa, pero el autor ha sido encausado porque resulta que firmó con su mujer un pacto según el cual no podía contar ciertas cosas acerca de su vida. ¿Qué escritor de ficción se ve obligado, con qué antecedentes, digamos, se ve obligado por su mujer o que luego sería su exmujer a firmar un documento en el cual se compromete a no hablar de su relación en un libro? Yo creo que no es eso lo que esperamos de las ficciones, yo creo que esperamos otras cosas, ¿no? No esperamos que las ficciones se conviertan en papel couché, no esperamos que las ficciones haya que contrastarlas con el Facebook o con el Twitter del autor, no esperamos que se monten polémicas en torno a la vida privada de los autores, esperamos que las ficciones nos cuenten cosas que no han sucedido en la realidad y que se bastan por sí mismas, no que están enlazadas con elementos biográficos, ¿no? Que esta parte de la ficción arrase en algunos países, en Francia, en España también hay ejemplos notables, a mí me parece que es una especie de amenaza contra la ficción, ¿no? Ese territorio un poco ambiguo de la autoficción, ese territorio en el que uno cuenta una cosa y se escuda en que es ficción cuando se meten con él y se escuda en que es parte de realidad cuando se meten con él también, y de manera que está con un pie en cada territorio, me parece un poco lesivo a la ficción, ¿no? Bueno, voy a ir acabando porque me parece que es muy tarde. He tenido que acelerar mucho en este último tramo de la exposición. Yo lo que he querido contaros aquí es dos paradojas de la ficción. Una, la paradoja que hemos llamado del fingidor, y la paradoja de las emociones, y cómo la ficción se mantiene en ese territorio del fingimiento lúdico compartido, que es capaz de mostrarnos cosas que no han sucedido, pero hacernoslas creer durante un tiempo y provocar en nosotros emociones que no corresponden a seres reales o a sucesos reales, pero que tienen la fuerza y la vitalidad de cualquier emoción provocada por situaciones reales, ¿no? Y por otro lado, os he mostrado un par de amenazas, ¿no? Tenía alguna más preparada, pero no ha sido posible mostraros, ¿no? Yo quería acabar con esta cita de Roland Barthes, que se remonta al 66, aquel número de comunicación tan interesante. Innumerables son los relatos del mundo, hay en primer lugar una variedad prodigiosa de géneros, ellos mismos distribuidos entre sustancias diferentes, como si toda materia le fuera buena al hombre para confiarle sus relatos. El relato puede ser soportado por el lenguaje articulado, oral o escrito, la imagen fija o móvil, el gesto, y por la combinación ordenada de todas estas sustancias. Está presente en el mito, la leyenda, la fábula, el cuento, la novela, la epopeya, la historia, la tragedia, el drama, la comedia, la pantomima, el cuadro pintado. Ese en Santa Úrsula de Carpaccio. Literal, el cine, las tiras cómicas, las noticias policiales, la conversación. Además, en estas formas casi infinitas, el relato está presente en todos los tiempos, en todos los lugares, en todas las sociedades. El relato comienza con la historia misma de la humanidad. No hay y no ha habido ninguna parte, ningún pueblo sin relato. Todas las clases, todos los grupos humanos tienen sus relatos y muy a menudo estos relatos son saboreados en común por hombres de cultura diversa. Bueno, pues esa es la idea de la ficción que merece ser preservada y que en estos tiempos un poco atolondrados y un poco trágicos de la pandemia quizá está afectada. Es decir, nuestra preocupación por la información que nos llega, por la realidad, es muy grande y muy justa, ¿no? Pero no nos damos cuenta quizá hasta qué punto esa afección de lo real, esa afección que atañe a la narración de los hechos, también tiene efectos colaterales sobre la narración de ficción. Que la narración de ficción no tiene por qué ser una evasión, no tiene por qué ser una válvula de escape ante la tragedia de lo real, sino que debemos seguir preservando un espacio de la ficción, esforzarnos en que se mantenga sin negar en absoluto los vínculos con la realidad. Por supuesto que a los autores, sean directores de cine o sean novelistas, su vida y sus experiencias personales alimentan los relatos que desarrollan. Pero una cosa es la ficción y otra cosa es el relato de la realidad, ¿no? Y yo creo que pueden ser complementarios y mutuamente beneficiosos, ¿no? En fin, nada más, no quería extenderme más, no sé si ha quedado un poco confuso por las prisas o por este acelerón final que he tenido que dar, pero estoy muy atento a vuestras intervenciones. Si queréis decir algo al respecto, preguntar. Bueno,
Raúl, muchas gracias y disculpa, vamos, no es culpa de nadie en concreto, los problemas técnicos, tecnológicos y demás. Y enhorabuena por la ponencia que ha sido muy interesante y las reacciones que tenemos por aquí en el chat son también muy favorables. Me temo que no hay tiempo ya para consultas y comentarios y demás, porque justo en 2 minutos comienza el profesor Sánchez Mesa también su ponencia. Yo lamento mucho los problemas técnicos debido a mi impericia. Me habría gustado que hubiera estado más equilibrada la sesión, porque he dedicado mucho tiempo a las paradojas y poco a las amenazas, y quizá la cosa ha quedado un poquito... en fin, me ha parecido muy interesante, me ha parecido interesantísimo tener a 83 personas conectadas. Nunca había tenido esa audiencia online. No sé si presencial alguna vez sí, pero online nunca. Y estoy agradecidísimo a la Universidad de Sevilla, al doctorado interuniversitario en comunicación y a ti en particular, Jesús, por haber confiado en mí y por darme esta oportunidad de hablar a vuestros alumnos. Nada, el agradecimiento es para ti, ya que el profesor Rodríguez Fernández es demasiado elegante para decirlo. Quien se haya quedado con ganas de más con esta ponencia, yo le recomiendo que acuda a sus últimos libros, Máscaras de la Mentira, El nuevo desorden de la posverdad y Magia de la ficción, ¿vale? Donde muchas de estas reflexiones las puede leer con elaboración y con desarrollo. Y bueno, yo me imagino que con estas posibilidades que nos da la tecnología, aunque a veces nos ponga más barreras, otra cosa, pero también nos abre camino a, bueno, probablemente alguien pueda llegar a escribirle al profesor Rodríguez Fernández para plantearle alguna cuestión, algún comentario, algún tipo de reacción a su lamento que no haya tiempo para ese debate ¿vale? Muchas gracias una vez más, Raúl. Gracias a todos y me ofrezco a contestar cualquier duda, cualquier pregunta o a aportar cualquier bibliografía. Mi correo electrónico es r.rodriguez@ua.es, así que podéis acceder fácilmente a mí a través de correo electrónico y estaré encantado de contestar a vuestras preguntas sobre la charla. Muchas gracias. Gracias a ti, Raúl. Gracias, adiós. Adiós, un abrazo. Adiós. Vale. Tenéis ahí el correo electrónico de Raúl Rodríguez Fernández por si queréis acudir a él, recurrir a él para seguir tratando estos temas, para comentar y demás, como generosamente se ha ofrecido a hacer. A continuación tenemos una ponencia de catedrático Domingo Sánchez Mesa, que será presentada por la profesora María Jesús Orozco, de la Universidad de Sevilla. Te paso la palabra, María Jesús, y te deseo, os deseo buena suerte con Collaborate y demás. ¿Vale? Un abrazo.